El Antiguo Testamento está conformado por una gran cantidad de libros diferentes, escritos en épocas distantes y en diversos géneros literarios. Es importante tener en cuenta estas características al iniciar este capítulo sobre la formación del canon del Antiguo Testamento. A veces tenemos la idea de que el texto del Antiguo Testamento o el texto de la Biblia se produjo todo en el mismo momento, en un instante, o que, como algunos han creído, que descendió del cielo en un paquete, todo formado, ya enlatado y envasado. Pero sabemos que no fue así. Y entonces es importante también, aparte de discernir los distintos géneros literarios que están dentro del Antiguo Testamento, discernir en qué épocas fue escrito el Antiguo Testamento. Y podemos decir que en general el Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de varios años. Las teorías son muchas, pero digamos que por lo menos, se empezó a escribir alrededor del año 1200 antes de Cristo. Algunos creen y tienen evidencias dentro del texto bíblico que quizás se comenzó aún antes que 1200, quizás 1400 en la época de Moisés. Pero recordemos que el Antiguo Testamento empieza no como un texto escrito, sino que comienza como tradición oral. Es algo que se empieza a hablar, que se empieza a repetir, que se empieza a decir. Pero finalmente se coloca por escrito los primeros textos. Y si la evidencia que tenemos es cierta, podemos pensar que a lo largo de 1000 años, supongamos alrededor del 200 antes de Cristo, fue el periodo que tuvimos para la escritura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no viene de una sola época, viene de varias épocas. Eso implica que no todo el Antiguo Testamento va a ser igual, que va a haber distintos énfasis, distintas preocupaciones, distintos enfoques, no solamente por el hecho que tenemos diferentes autores de distintas escuelas, algunos escribas, algunos profetas, algunos maestros, etcétera, evangelistas, pero sino también porque viene de diferentes épocas de la historia. No es lo mismo escribir o redactar algo en el 1400 o 1200 que escribir y redactar en el 200 a.C. Si a eso le sumamos el hecho de que el Antiguo Testamento no fue escrito todo en el mismo lugar, en la misma situación geográfica, eso agrega aún a la diversidad del texto. Cuando queremos descubrir el desarrollo del texto, cómo fue armado, cómo fue escrito, etc., también tenemos que ser conscientes de que el texto no se escribió todo en un mismo lugar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿es lo mismo escribir una poesía en Alaska que en el Caribe? Seguramente me dirían que no, porque las preocupaciones son diferentes. En el Caribe yo no voy a decir te amo como un iglú, ¿no? Porque no tendría sentido. Entonces, los diferentes contextos geográficos también afectan la manera en que se fue desarrollando el texto del Antiguo Testamento. Toda esta diversidad que vemos en el desarrollo del texto, creo que también nos tiene que enseñar algo. Que así como dentro del texto no tenemos una homogeneidad absoluta, si bien tenemos una coherencia interna, en la vida de la iglesia y en la iglesia tampoco tenemos que pretender una homogeneidad absoluta. En el texto no tenemos a todos cortados por la misma tijera. Tampoco deberíamos pretender que todos pensáramos igual, nos vistiéramos igual, dijéramos lo mismo, etcétera, etcétera. En la iglesia tenemos que enriquecernos de la diversidad
de las diferentes culturas, de las diferentes formas de pensar, al igual que el texto del Antiguo Testamento es tan rico por todas esas diferencias geográficas, culturales y también diferencias de épocas. Porque así como ustedes saben que el pensamiento del ser humano va cambiando a lo largo del tiempo, la escritura va cambiando a lo largo del tiempo. El hebreo del año 1200 a.C., que se utilizó para redactar ciertas partes del Antiguo Testamento, no es el mismo hebreo que el hebreo que se utilizaba en el año 200 o en el 400, y así sucesivamente. ¿En qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento? El idioma principal que se utilizó para escribir el Antiguo Testamento fue el hebreo. Pero no solamente fue escrito en hebreo, también fue escrito en arameo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Una pequeña parte del Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Algunos pasajes de Esdras, de Nehemías, de Daniel y un versículo solo en Jeremías fue escrito en arameo. ¿Cómo llegó a ser primero el desarrollo del texto y luego la canonización de ese texto para que sea esa regla normativa, autoritativa para millones de personas a lo largo de 2000 años? Veamos primero cómo se desarrolla la escritura en el cercano Oriente Antiguo, que es el contexto principal de la escritura del Antiguo Testamento. Podemos decir con bastante confianza que el texto del Antiguo Testamento fue escrito en diferentes zonas geográficas, como la de Palestina, como la de Mesopotamia, y quizás algunos textos provengan de la zona de Egipto. Zonas geográficas totalmente diferentes, donde las influencias y las características culturales son también totalmente diferentes. Pero la escritura, hasta donde podemos discernir hoy, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, comienza alrededor del año 3500 a.C. En el 3500 comienza en la zona de Mesopotamia y también en la zona de Egipto el desarrollo de la escritura. Nuestra preocupación va a ser más que nada con la zona de Mesopotamia, que es allí donde empieza el desarrollo de la escritura. La escritura comienza, en primer lugar, como un pictograma. Es decir, cuando alguien quería escribir algo, lo que hacía era dibujar el objeto al cual se refería. Por ejemplo, si yo quería decir, y ahora sí tiene que tener imaginación, un ave, un pájaro, primero se escribía o se dibujaba una especie de pájaro. Así lo hacían, no es que yo lo inventé así. Luego, esto cambia y se escribe así. Fíjense que ya pasa de un pictograma a un ideograma. Ya empieza a tener no solamente la idea de dibujar un objeto, sino empieza a incorporar el sentido de concepto. Finalmente, esto va a llegar en la época del 2000 en Mesopotamia a inclinarse aún más y el símbolo en acadio se va a escribir así. Ahora, interesantemente, la escritura comienza en primer lugar como símbolos o signos que representan sílabas. No empieza como un alfabeto, empieza como una sílaba. Aquí dice en,
ma. Son sílabas que luego se juntan en ma y forman una palabra, que es la palabra enuma, que es la palabra que comienza el génesis del relato babilónico de la creación de la historia. Comienza diciendo enuma elish, cuando en lo alto. Es decir, primeramente la escritura comienza como sílabas. Cada símbolo, cada dibujo así, estilizado, representa una sílaba. Hay más de 600 signos que uno tiene que aprender que representan sílabas. Un idioma, o sea, un mecanismo de escritura muy complejo. Pero los babilónicos, a partir de un sumerio aún más antiguo, desarrollan esto y todas las tablillas de arcilla en Mesopotamia están escritas en este tipo de idioma. Con el tiempo se dieron cuenta que esto no era muy práctico, que tener que memorizar 600 símbolos para poder escribir era muy complejo. Y entonces con el tiempo se va desarrollando la escritura a partir de un alfabeto. Ese alfabeto que se utiliza para escribir el Antiguo Testamento viene de una larga tradición de escritura. A veces se piensa que el idioma del Antiguo Testamento es una especie de idioma sagrado, místico, misterioso, que apareció de la nada. No. El hebreo del Antiguo Testamento viene de una larga familia de idiomas semitas, que es un alfabeto que es mucho más simple que el acadio, muchísimo más simple, que se presta para trabajar más fácilmente. Quisiera mostrarles simplemente que hay una familia de idiomas semitas. Y ahí ven ustedes oeste y este. El este se refiere a la zona de Mesopotamia, donde se desarrollan el heblaíta más antiguo, el acadio, etcétera, hasta que llega a el babilónico tardío, la época de Nabucodonosor. Pero en la parte oeste, la parte de Palestina, tenemos dos tradiciones. La más importante para nosotros es la del noroeste, del cual viene lo que se llama el cananeo, y del cananeo descienden varios tipos de idiomas, todos relacionados, son como parte de una misma familia, que es el amarna, el fenicio, el moabita, el amonita, el edomita y finalmente el hebreo. Es decir, que el hebreo no es un invento así de la nada, sino que viene de una larga trayectoria de idiomas en el cercano Oriente Antiguo. Esto les muestro para que puedan situar que el proceso de escritura del Antiguo Testamento tiene raíces muy profundas y muy antiguas en el cercano Oriente Antiguo. Vayamos entonces al tema de los manuscritos y versiones del Antiguo Testamento. Ahora sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en diferentes zonas geográficas, que viene de una larga trayectoria de idiomas que fueron utilizados en el mundo antiguo, y además que fue escrito a lo largo de muchos años. Eso implica, y a veces me gusta utilizar 4 palabras para explicar esto, que a lo largo de todo ese tiempo, el Antiguo Testamento se fue desarrollando y de la tradición oral, empezando con la tradición oral, primero, después fue redactado, luego fue repetido, una y otra vez, redactado y repetido, redactado, repetido, luego en algún momento fue revisado, y otra vez retransmitido. Ese proceso de la tradición oral que luego se lleva a la escritura, se redacta para escribir
y luego se repite y una y otra vez de generación en generación, y luego se revisa y se vuelve a retransmitir, hace que se hayan producido diferentes manuscritos en diferentes lugares. Lo que tenemos que establecer de un principio es que no tenemos ningún manuscrito original para el texto del Antiguo Testamento. No existen originales. Lo que sí tenemos son copias de copias, de copias, de copias y de copias. Eso hace que el tratar de discernir el proceso del desarrollo sea bastante difícil. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no tenemos un original? ¿Por qué no tenemos un manuscrito con un autógrafo? Una de las razones, y yo diría que esta es la razón humana, creo que quizás hay una razón más sobrenatural, pero eso la veremos en un momento. La razón humana que sabemos es la siguiente, que en el pueblo de Israel, a medida que los textos iban cobrando autoridad dentro de la comunidad, y es ahí donde empieza el proceso de canonización, y a medida que esos textos ellos lo sentían, lo vivían y lo creían sagrado, cuando un manuscrito se iba gastando, se iba deteriorando, porque se escribía en cuero o en papiro, y se hacía una copia nueva, y recuerden que no hay imprentas, no hay computadoras, no hay nada de eso, todo se hace a mano con un cuidado impresionante. Cuando se hacía uno nuevo, el manuscrito anterior se lo guardaba en un lugar que se llamaba Genizá. En ese lugar, cuando se juntaban varios manuscritos ya viejos, que los guardaban ahí para que nadie los pudiera tocar, para que nadie los pudiera alterar ni cambiar, había esa preocupación de que se mantuvieran lo más fieles posibles al texto que ellos habían adoptado como normativo. Cuando había varios ya manuscritos viejos y gastados, y ya tenían la copia nueva, se hacía un ritual donde o se enterraban o se quemaban. Es por eso que entendemos que no tenemos un manuscrito original. De hecho, cómo se utilizaban materiales perecederos como el cuero y como el papiro, es obvio que no se iban a preservar, salvo algunos de los cuales ya hablaremos. En Babilonia y en Asiria tenemos una gran ventaja, que escribían sobre arcilla. Y esa arcilla, que si bien es perecedera, muchas veces estaba en bibliotecas, que cuando venía un enemigo e incendiaba la ciudad, esa arcilla se cocía, quedaba cocinada. Y entonces esa arcilla quedaba para siempre. No se deterioraba con el viento, con el aire y con el agua. Y de hecho tenemos miles y miles de textos de tablillas en cuneiforme preservados por esa, si se quiere decir así, casualidad de la historia, que cuando se conquistaba una ciudad se la quemaba, se la incendiaba y entonces quedaban esos textos ya más fijos. Y en el Museo Británico y en el Louvre y en el Museo de Nueva York hay miles y miles de estos textos. En el caso del texto del Antiguo Testamento no tenemos esa ventaja, porque se escribieron en cuero y en papiro. Y la reverencia que le tenían al texto hacía que tenían mucho cuidado de que no anduvieran por allí manuscritos que ya habían descartado por ser viejos o por estar ya borrosos, que no se leían bien, y que solo quedara la copia que habían constatado que era una copia fiel de la anterior. Ahora bien, esos manuscritos en hebreo, resulta que eran manuscritos escritos con solamente consonantes. Se usaba el alfabeto hebreo, pero por razones de espacio,
como la literatura iba creciendo y en un rollo de cuero entraba tanto texto, o en un papiro entraba tanto texto, se trataba de aprovechar todo el espacio posible. Y entonces se escribía todo de corrido, sin vocales, y en general, salvo algunos manuscritos, se escribía sin espacio entre palabras, ni hablar de puntuación, ni de fin de un capítulo, todo eso vino después. Entonces lo que teníamos era una serie de consonantes de derecha a izquierda que iban y venían sin ninguna separación. Lo que tenemos al principio del texto del Antiguo Testamento es esta serie de consonantes, sin ningún tipo de espacio entre medio. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿cómo se hace para leer un texto así? Pero bueno, si yo pongo esta palabra, ¿qué dice ahí? La mayoría diría, acá dice problema. Y en general, no tendríamos, valga la redundancia, problema en discernir en una serie de consonantes antes y después que esta palabra, según el texto de lo que venimos leyendo, etc., podríamos descifrar que esto significa problema. Pero, si yo pongo esto, ¿qué dice ahí? Tenemos muchas posibilidades, ¿no es cierto? Porque tenemos cama, coma, o tenemos como, pero a eso le podríamos agregar como, o, como, o tendríamos cima, y recuerden que también, como no estamos trabajando con más consonantes, también podríamos tener comió, con dos vocales al final. Todo eso hace que el contexto tiene que regir la manera de interpretar un texto que se llama consonantal. Pero a veces con el contexto no alcanza. Y es ahí donde vienen las luchas que tenemos con el texto del Antiguo Testamento. Al no tener vocales y al no tener separación en el texto consonantal más antiguo, se presta para cierta diversidad de opinión. En el caso de las primeras palabras del Antiguo Testamento, pensamos que tenemos bastante claridad, porque podemos ir dividiendo acá, 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 aquí, etc. Pero aún así se nos hace difícil. Uno de los lugares donde se nos presenta esta dificultad es en Amós 6:12. Si ustedes se fijan en las distintas traducciones, van a ver que hay una pequeña diferencia entre las traducciones de la Biblia. Dios habla hoy, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Libro del Pueblo de Dios, Biblia Latinoamericana, Biblia de las Américas, etc., que hay una pequeña diferencia. Y yo quiero mostrarles a qué se debe esa pequeña diferencia para que entiendan lo que es trabajar con el texto del Antiguo Testamento. Lo que dice aquí literalmente es lo siguiente: ¿correrán los caballos por las peñas? Es una pregunta retórica. ¿Correrán los caballos por las peñas? Obviamente que no. Y la segunda línea dice literalmente, o alguien ara con bueyes. Y sí, alguien ara con bueyes. Eso es lo normal. Ahora, más adelante, cuando se vea la poesía en esta serie de conferencias, van a ver que en hebreo hay lo que se llama en la poesía paralelismo, donde una frase se repite con otras palabras para explicar lo mismo. Entonces acá lo que esperaríamos es una pregunta que se responda con el mismo no.
¿Corren los caballos por las peñas? No, porque se matan, se caen. Y después esperaría otra línea que dijera, que pediría una respuesta que no. Pero resulta que acá tenemos una que sí. Entonces, ¿cómo la arreglan las traducciones? Bueno, Reina Valera, tanto 60 como 95, dice, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. Le agregaron en ellas, es decir, a las peñas, es decir, están tomando algo de la primera línea, se lo agregan a la segunda línea para que tenga sentido. Esa es una posibilidad y no es una mala práctica, porque el hebreo muchas veces pone algo explícito al principio y lo deja implícito en la segunda línea. Pero esa es una sola forma. La otra forma que se ha hecho es dividiendo la última línea en forma diferente. Es decir, se corta la última palabra acá, ya que estas dos consonantes forman una palabra que significa mar. Entonces, la traducción que muchos han preferido es, ¿o alguien ara con bueyes en el mar? No, obviamente que no, en el mar no se ara con bueyes. Como los caballos no corren por las peñas. Entonces, al dividir las consonantes en forma diferente, se llega a esa traducción. Es más, la Dios habla hoy ha optado por esa división de consonantes y traduce, ¿pueden los caballos trepar por las peñas? El lector dice, no. ¿Acaso se puede arar en el mar? No. Entonces, este es un ejemplo de cómo un texto de solo consonantes puede ser dividido en forma un poquito diferente. Y eso es lo que nos trae cierta humildad frente a lo que es el desarrollo del texto del Antiguo Testamento, frente al ser muy dogmáticos en cuanto a lo que dice el texto. Pero hay algo muy importante que destacar en todo este proceso, y es el cuidado con el cual los escribas, desde el año 500 a.C., escribas que en principio se llamaron soferim, el cuidado con el cual estos escribas transmitían el texto, copiaban el texto, copiaban los manuscritos. Los soferim, a partir del año 500 a.C., se dedicaron con muchísimo cuidado a copiar los manuscritos y lo hacían contando las palabras y hasta las consonantes de determinado manuscrito. Es decir, cuando copiaban un manuscrito a otro rollo, lo que hacían era contar la cantidad de palabras, la cantidad de consonantes, y cuando tenían la copia nueva, si no daba igual, sabían que había un error de copia. Si ustedes se fijan en el texto hebreo que hoy utilizamos, al final de Deuteronomio, hay lo que se llama la Masora. Y al final, esto no es Biblia, esto no es texto del Antiguo Testamento, simplemente es anotaciones de los soferim y de un grupo que después se llamó masoretas, donde nos dice cuántas palabras hay en la Torá, por ejemplo, en el Pentateuco. Y sabemos, según esta última parte, que en el Pentateuco, en hebreo, había 79.856 palabras. Entonces, como sabían eso, las contaban para ver si estaba bien. También en esta masora que está acá, se nos avisa cuál es la palabra, la frase del medio del libro de Deuteronomio.
Entonces, si esa frase no está justo en el medio, digamos, hay, por decir un número hipotético, 1500 palabras y después esa y después 1500 más, si no da justo, hay algo que está mal. Es decir, lo hacían con muchísimo cuidado y por eso podemos tenerle tanta confianza al texto, aun cuando tenemos esa diversidad de la cual hablamos anteriormente. En principio se desarrolló una teoría de que había un texto y que de ese texto se desprendieron los diferentes manuscritos. Y esa teoría se manejó más o menos en el siglo XIX con bastante confianza. El precursor de esta teoría fue un alemán llamado Lagarde, en 1827 en adelante. Pero luego, otro alemán disputó esa teoría y él planteó que no, en realidad la manera en que se desarrolló el texto es que había una serie de manuscritos, versiones, etcétera, que los diferentes escribas, etcétera, fueron unificando hasta que se desarrolló el texto final, el texto unificado. Yo no creo que podemos estar seguros de un proceso o de otro. Hay inclusive los autores más contemporáneos, Cross y Albright y también Tov, Emanuel Tov, un especialista judío de crítica textual, plantean que no puede ser algo tan simple, que es algo mucho más dinámico, mucho más flexible, donde hay interacción entre los diferentes manuscritos, interacción entre las distintas tradiciones. Pero en general, lo que se considera es que tenemos básicamente tres tradiciones importantes. Obviamente, una en Jerusalén, una en Babilonia y una en Egipto. Y aquí tenemos lo que quisiera que entiendan que es un cuadro hipotético, donde tenemos ciertos, lo que creemos, manuscritos originales. En algún momento hubo un original, no lo tenemos, que fue copiado y cuando el pueblo de Dios es llevado a Babilonia al exilio, creemos que allí hubo actividad literaria y que el pueblo quiso mantener su literatura sagrada y que allí fueron copiados manuscritos que finalmente llegaron de vuelta a Jerusalén, pero que también en Palestina se continuó el trabajo de redacción de textos y copia de manuscritos, pero también sabemos que algunos se habían mudado a Egipto, y en Egipto, como luego va a surgir la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, creemos que allí también hubo actividad literaria que finalmente afectó lo que tenemos hoy en día como manuscrito del texto del Antiguo Testamento. Ahora, yo quisiera recalcar, como dice ahí arriba, que esto es un cuadro hipotético. Esto es lo que creemos sucedió, pero no lo podemos afirmar con certeza. Lo más importante que quiero destacar a partir de ahora es que este proceso redundó en lo que llamamos hoy el texto masorético. A partir del siglo V después de Cristo, un grupo de rabinos preocupados por la transmisión del texto, preocupados por el devenir histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel, se dedicó a colocarle vocales y espacios entre las palabras. Pero como no había lugar para poner vocales entre las consonantes, inventaron un sistema de puntos y rayitas, etcétera, que representan las vocales que van arriba y abajo de las consonantes. Es por eso que esto y hasta le pusieron punto al final de una oración, que son dos rombos.
el texto que ellos fueron creando con vocales, con división de palabras, etc., es lo que hoy llamamos el texto masorético, que a su vez es el texto que utilizamos hoy para hacer las traducciones de la Biblia. El más antiguo que tenemos de esta manera es alrededor del año 1000 después de Cristo. Los masoretes también eran personas muy cuidadosas que intentaban, bajo todo punto de vista, de ser los más fieles, de ser los más exactos en la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Un ejemplo que quiero darles de esto es el siguiente. Fíjense que el texto más antiguo del Antiguo Testamento que teníamos hasta 1948 más o menos, era un texto del año, digamos, 1000 aproximadamente, después de Cristo. Ahora fíjense que este manuscrito del 1000 después de Cristo está relatando hechos que sucedieron en el año 1400 antes de Cristo. O sea que hay un tiempo enorme entre el texto que tenemos y los eventos que está narrando. Y entonces muchos eruditos dijeron, a este texto no le podemos tener confianza. Es un texto que está muy distanciado en el tiempo de los verdaderos hechos que ocurrieron. Hasta que, y esto es estoy simplificando el proceso un poco por razones de tiempo, pero en 1948 se descubren lo que hoy conocemos como los rollos de Qumran, que son manuscritos hebreos que fueron guardados en cántaros, sellados al vacío, de alrededor del año, digamos, entre el 300 y 150 antes de Cristo, y que fueron descubiertos en 1948. La historia es fascinante. Un chico beduino estaba cuidando sus ovejas y había unas cuevas allí, empezó a tirarle piedras, como todo buen chico. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaba tirar piedras de chico. Yo le tiraba los trenes en Buenos Aires, pero bueno. Él era más sano que yo. Y de pronto escucha un ruido. Y al escuchar ese ruido fue a ver qué había. Y ahí encontró estos cántaros. Y adentro de estos cántaros se encontraron manuscritos muy, muy antiguos. Entre esos manuscritos había manuscritos de ciertos libros del Antiguo Testamento. Uno de los libros más completos que se encontraron fue el de Isaías, exactamente. Y ese rollo de Isaías de Qumran, que ya viene, digamos, del año 300 antes de Cristo, es prácticamente idéntico, con un pequeño porcentaje de diferencia, con el texto masorético del año 1000. Así que fíjense que ganamos 1300 años y el texto sigue siendo, en cuanto a mensaje, idéntico, y en cuanto a su escritura, la cantidad de palabras, etcétera, etcétera, prácticamente idéntico. Eso nos da a entender que el proceso de transmisión fue un proceso muy confiable. ¿Por qué? Porque el proceso de canonización también está envuelto en un misterio de la historia. No sabemos cómo fue exactamente. ¿Quién decidió que este libro estuviera en el canon y este no? ¿Cómo se decidió? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Cuándo pasó todo este proceso? Estamos llenos de preguntas en cuanto al proceso de canonización. Tal es así que se llegó a trabajar una especie de razonamiento circular y decir, este libro está en el canon porque es inspirado. Y es inspirado porque está en el canon. Entonces, cuando hablamos de canon, ¿de qué estamos hablando? Canon, como ustedes saben seguramente, significa, viene de una palabra en griego, que a su vez viene de una palabra en acadio, que es canú, que luego pasó al griego, que significa caña, junco, algo derecho, algo que se utilizaba para medir, que también significaba norma o ley.
Pero ¿cómo es que este conjunto de libros que tenemos hoy llega a ser lo que llamamos canon? Por un lado tenemos a la comunidad de Israel que recibe estos textos y que va definiendo cuáles textos va a utilizar como normativos para su vida. Por otro lado, creo que también tenemos la influencia providencial de Dios al impartir estos textos. Entonces tenemos un doble juego en un sentido. Tenemos una comunidad que atesora ciertos textos y por lo tanto los textos definen la identidad de la comunidad. Por otro lado, la comunidad a elegir determinados textos está determinando la identidad de esos textos. Quisiera simplemente recalcar 3 aspectos de lo que es el proceso de canonización. El primero es este que acabo de mencionar, la interrelación entre la dimensión histórica humana y la dimensión divina. No es solamente una dimensión. Creo que cuando negamos una, estamos equivocándonos. Hay un proceso teológico y un proceso histórico de selección y ordenamiento. En segundo lugar, tradicionalmente se ha planteado que el canon se estableció, se formó a partir de la decisión de un concilio. Y generalmente se remite al concilio de Jamnia alrededor del año 90 después de Cristo. Yo quisiera establecer que ningún canon se establece primordialmente a través de la decisión de un concilio. Que el canon se establece a lo largo de la historia del desarrollo de los textos y la aceptación de la comunidad de esos textos. Es decir, la comunidad a lo largo del tiempo le va dando autoridad a ciertos textos y entonces esos textos se aceptan como normativos. Y finalmente, quisiera también decir que en el proceso de canonización participan ciertos eventos históricos muy importantes. No voy a reducir a la canonización a explicaciones meramente históricas y sociológicas, pero sí creo que hay ciertos momentos en la historia que influencian y, si se quiere, ayudan al proceso de canonización. Los 3 que quiero mencionar brevemente son, en primer lugar, el descubrimiento del libro de la ley en la época de Josías, que algunos piensan que fue Deuteronomio, otros quizás piensan que fue escrito en ese momento. Pero el descubrimiento del libro de la ley, cuando un pueblo se somete a ese libro, ahí ese elemento histórico, ese evento histórico, hace que el proceso de canonización realmente tome forma. En segundo lugar, otro evento histórico que creo que marca el proceso de canonización es cuando el pueblo es llevado esclavo al exilio en Babilonia. En ese contexto histórico, cuando el pueblo está en peligro de perder su identidad, de perder su religión, de perder su historia, perdieron su tierra, etc., creo que allí surge la necesidad, la conciencia de preservar esos documentos sagrados, religiosos, que formaban parte de su identidad nacional. Yo creo que el exilio en Babilonia forzó el proceso, en un sentido positivo, hacia la canonización de ciertos textos del Antiguo Testamento que hoy tenemos. Y finalmente, y sé que estoy siendo simplista, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jerusalén, al ser destruida, el templo, ese lugar sagrado que tanto veneraban, ese evento hizo que el pueblo tomara muy en serio los textos que tenía como textos sagrados y los canonizara. Es decir, frente a las presiones helenísticas, frente a las presiones de un movimiento llamado cristianismo incipiente que estaba tomando mucha fuerza, el pueblo judío decide que tenemos que establecer nuestra identidad nacional a través de ciertos textos y estos van a ser
los textos que vamos a tomar como normativos. Para terminar, simplemente decir que tanto absolutizar las situaciones históricas nos va a llevar simplemente a una visión netamente existencial. Por otro lado, absolutizar el rol de la providencia divina, es decir, esa dimensión teológica, es descontextualizar a la revelación y quitarle la encarnación de la palabra dentro de la comunidad. Si unimos las dos cosas, creo que podemos tener una visión más acabada, más seria de lo que fue el proceso de canonización. Muchas gracias.